conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Qué gusto me da que estés nuevamente conectado a esta clase número 4, ya lección número 4 de esta serie que le hemos titulado Discipulado 1. La primera semana vimos acerca de la transformación, la identidad, el propósito. La segunda semana vimos acerca del discipulado y cómo ser un discípulo del Señor. La tercera semana vimos acerca de la fe y la oración. Y hoy, amados hermanos, vamos a entrar a lo que es, vamos a continuar el tema de la oración porque es de mucha importancia. Y vamos a ver los secretos que hay en la oración del Padre Nuestro. Hay varios secretos ahí, cosas que el Señor quiso enseñar. También vamos a ver lo que no significa el Padre Nuestro, ¿verdad? No es una oración para hacerse repetitivamente. Pero vamos a aprender bastantes cosas. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar este tema, pero en un sentido de la guerra espiritual. Eso es lo que vamos a ver primeramente Dios la próxima semana. Así que no te pierdas ninguna de estas clases de esta serie que van a ser de bastante bendición. ¿Qué te parece si hacemos una oración entonces? Le damos gracias al Señor por sus bendiciones. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias por todo lo que ya tú estás haciendo. Y te pedimos ahora, Señor, tu bendición en todo lo que vayamos a ver el día de hoy. Amén y amén. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, en este tema, porque creo que es de mucha edificación para el pueblo de Dios. Y vamos a ver entonces la oración del Padre Nuestro. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9. La oración del Padre Nuestro. Miremos entonces los secretos que se encuentran aquí en esta oración. Dice la palabra del Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, claramente, amados hermanos, nos damos cuenta que el Padre Nuestro no es algo que se dejó para que nosotros lo repitiéramos una y otra vez. O sea, eso es definitivamente claro aquí en la conversación que está teniendo el Señor con sus discípulos. Es más, aclara de que uno de los errores que hacía el gentil en ese entonces es que piensa que por su palabrería serán oídos. O sea, amado hermano, de que el hecho que Dios nos oiga no es por tan elocuente o tantas veces se repite tales oraciones. Hay un secreto, eso lo voy a enseñar al final de esta clase.
los ingredientes para una oración eficaz. Hay ciertos ingredientes. Es claro que uno de los ingredientes no es la palabrería. Amén. Es claro eso. Tampoco es las repeticiones. Entonces, vayamos y desmenucemos cada una de las secciones del Padre Nuestro que creo que nos van a ayudar y nos van a bendecir bastante. Miremos entonces, amados hermanos. Miremos entonces esta primera parte donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que Dios ha diseñado el poder nosotros acercarnos a Él de una forma de relación. Dios ha hecho un puente para acercarnos a Él. Un puente, y ese puente es un puente de relación. Y amado hermano, nos damos cuenta que la Biblia es clara cuando dice en Juan capítulo 9 versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de que la oración del Padre Nuestro comienza con relación. Esa palabra pater que aparece ahí, Padre Nuestro, pater, viene, mira lo que encontré en el diccionario, viene de una raíz que significa nutridor, protector y sustentador. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que Dios no quiere solamente que nos acerquemos a Él. Dios quiere una relación. Pero los beneficiados de esa relación somos nosotros, no es Dios. Es más, yo me recuerdo en mi juventud, amados hermanos, yo pensaba que cuando yo estaba molesto con Dios me había pasado algo. No sé si te pasó a ti. Me había pasado algo y yo me molestaba con Dios. ¿Y sabes qué hacía? Hoy voy a castigarlo no orando. No sé si te pasó alguna vez. Esa era mi mente vana, pensando que de esa manera yo hacía sufrir a Dios. Y amado hermano, ahora que estoy más metido con el Señor, me he dado cuenta de algo, amado hermano, que yo no traigo absolutamente ningún beneficio para Dios. Es más el yo orar, el yo ayunar, el yo venir a la iglesia, el yo leer la Biblia. Todas esas funciones, esas cosas son de beneficio para mí. Solamente para mí. O sea, es bueno acercarse a Dios. Y Dios lo ha diseñado de esta manera para que no sea Él una persona que solo se le acerque a pedir cosas, sino que haya una relación. Amén. Haya una relación. Entonces, me llama la atención esa palabra porque esa palabra nos deja claro que la palabra pater que usan ahí viene de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Los beneficiados somos nosotros. Ahora, es claro de que el judío no acostumbraba a llamar a Dios Padre. Es más, algunos los consideraban como una blasfemia el llamar a Dios Padre. O sea que Jesús está enseñando algo totalmente nuevo para el judío aquí. Ellos no tenían idea de que a Dios se le podía llamar Padre. Es más, no había una posibilidad a causa de que Jesús era el que iba a ser ese puente entre Dios y el hombre. Ese camino entre Dios y el hombre. Entonces el judío no acostumbraba a llamar a Dios Padre. Ahora, tenemos que poner atención también qué tipo de relación es, porque aquí, amado hermano, nos muestran que la relación que tenemos con Dios es una relación de padre y nosotros sus hijos. Y eso significa algo muy importante, porque eso significa, amados hermanos, de que es una intimidad en relación. Es una de las relaciones más íntimas que hay. Mira conmigo Mateo capítulo 6, versículo 6, por favor. Mateo 6, te lo voy a poner acá. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Nos damos cuenta? O sea, Dios mira en lo secreto. Dios como Padre es una relación esa íntima. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, si nos están dejando claro de que la relación debe de estar ahí para que Dios escuche nuestras oraciones, y ya te dije de que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, dice Juan 9:31, y hace su voluntad, a ese oye, también debe de ser un requisito. Es un requisito. El requisito es que seamos llamados hijos de Dios. Eso es de mucha importancia porque varias gente piensa, amados hermanos, que como somos creación de Dios, ya automáticamente somos hijos de Dios. Y eso no es lo que enseña la palabra. La palabra dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 12. Ve conmigo, por favor, ahí a Juan 1:12, donde se nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, autoridad, permiso de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Esto no es a todos. Dice aquí que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Entonces se necesita recibir el Evangelio de Cristo y creer en el Evangelio de Jesús. Creer en lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y entonces se nos da la potestad. Mira todo lo que encierra el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una guía de cómo debe de ser nuestras oraciones, cuáles bases deben de tener. Y una de las bases es relación de padre e hijo. Ahora, también Romanos capítulo 8, versículo 17 nos muestra de que como tenemos una relación de hijos, ahora, amados hermanos, dice la palabra del Señor que nos ha hecho herederos también. Vayamos ahí a Romanos 8, 17, donde dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira qué hermoso esto. Entonces, claramente, amados hermanos, es importante nosotros saber todos estos beneficios y que realmente para nosotros es el beneficio de estar en una relación con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, el primer punto aquí es relación. Si nosotros tenemos una relación con Dios, ¿y qué tipo de relación es? Una relación que podemos decir Abba, Padre. Para eso se necesita que Dios haya puesto el espíritu de adopción dentro de nosotros. Eso significa que no todos tienen esta relación. Solo porque seamos criatura no significa que tenemos esta relación. Tienen que haber varios requisitos. El Espíritu Santo mismo, dice ahí unos versículos antes o después, dice el Espíritu Santo mismo nos habla a nuestro espíritu, le indica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Mira qué tremendo esto. Este es uno de los secretos del Padre Nuestro. Miremos otro, de mucha importancia también. Que estás en los cielos. El segundo es ubicación. Jesús
nos recuerda claramente que nosotros estamos aquí en la tierra y que Dios está mucho más alto que nosotros. Ahora, ¿dónde está Dios? Bueno, la palabra de Dios claramente nos muestra, amados hermanos, que Dios está en el cielo de los cielos. Amén. Ahí es su habitación. Ese lugar no tiene tiempo. Es un lugar sin tiempo. Quiere decir que como es un lugar sin tiempo, debe de existir fuera de nuestra galaxia, fuera de nuestro universo. O sea que la habitación de Dios está tan alta, tan lejos, que está fuera de nuestro universo. Ahora, para darnos un poquito de perspectiva de dónde estamos nosotros y dónde está Dios, tenemos que recordarnos que el planeta Tierra no es ni siquiera, amados hermanos, el centro de nuestra galaxia. El planeta Tierra, amados hermanos, no es el centro de nuestra galaxia. Es más, el planeta Tierra es tan pequeño, tan diminuto, que cabe 1,000,000 de veces dentro del Sol. Y el Sol no es la estrella más grande de nuestra galaxia tampoco. El Sol, amados hermanos, es una estrella pequeña comparada a otras estrellas en nuestra galaxia. O sea, amado hermano, es de mucha importancia nosotros ubicarnos cuando vamos a orar a Dios. Darnos cuenta, mira, yo no tengo nada en contra de las gorras, pero aquí en este mundo, porque yo creo que mundialmente se reconoce que una gorra se debe de quitar para guardar el respeto hacia alguna autoridad. Por ejemplo, aquí tú vas a una corte y, hermano amado, no te permiten ni hablar en el celular porque es falta de respeto a la autoridad que está enfrente. Aquí en Estados Unidos no te permiten entrar con una gorra delante de una corte. Es más, amado hermano, yo no sabía esto, pero me di cuenta de algo. Tengo un amigo pastor que tiene uno de sus hijos que están en el militar aquí en Estados Unidos. Parece que están en el Marines o en el Army. Y resulta, amado hermano, que cuando iba a entrar al edificio de la iglesia, uno de sus hijos se quitó la gorra. Y entonces a mí me entró la curiosidad y le pregunté, pastor, yo noto de que su hijo se quita la gorra cada vez que entra y sale del edificio. Me dice, es que aquí en Estados Unidos, todos los militares, todo tipo de rango en el ejército de Estados Unidos, debe de respetar el edificio y la gente que está adentro del edificio. No importa si sea un McDonald's, no importa si sea un Burger King, no importa si sea un edificio de iglesia, no importa dónde sea. El quitarse la gorra es una forma de respeto en Estados Unidos. Yo me doy cuenta, amados hermanos, que a veces cuando nosotros no nos ubicamos, por eso se ha perdido el temor de Dios en las iglesias, porque no nos ubicamos. Nos creemos, y está excelente que nos creamos hijos de Dios, pero ya no hay respeto. Y esto es lo que nos viene a enseñar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos viene a enseñar no solamente que somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios, pero lo segundo que nos enseña es la ubicación. ¿De dónde estamos como hijos de Dios y dónde está Dios? Nosotros somos polvo, somos tierra. Dios es mucho más alto que los cielos que nosotros miramos arriba de nosotros. Mucho más alto que el universo. Por eso, amado hermano, me encanta enseñar esto con esta historia de la palabra de Dios. Ahí en Isaías capítulo 6, versículo 1. Para que nosotros nos demos cuenta cómo es realmente el ubicarnos. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabes tú de que por el capítulo 6 es la razón por la cual mataron a Isaías? Isaías murió cortado con un serrucho. Él se metió en el hueco de un árbol que se había secado, y cuando el rey supo que ahí estaba metido, escondido, estaba huyendo. ¿Por qué razón? Porque él proclamó que él había visto en el año que murió el rey Usías, él había visto el trono de Dios y había visto a Dios. Y entonces dijeron blasfemia. Entonces dijeron, hay que matarlo. Isaías murió como un mártir a causa de este capítulo 6. Pero este capítulo 6 nos enseña unas cosas impresionantes. Este capítulo 6 de Isaías. Mira por favor. Entonces dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Isaías mira el trono de Dios en una visión y mira a Dios sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Y lo primero que hace Isaías al ver eso es que se ubica. ¡Ay de mí! Cuando nosotros comenzamos a acercarnos más a Dios en relación, realmente, amado hermano, te darás cuenta que no somos dignos de estar adentro de su presencia. Porque la santidad de Dios es excelsa. Y nosotros somos pecadores. Por eso, amado hermano, disculpa que lo reitere. He visto cuánto se ha perdido el temor a Dios en las iglesias. Porque el cristiano del día de hoy no se ubica. Que seguimos aquí en la tierra y Él es sublime allá en los cielos. Y es mucho más alto. Cuando nuestras oraciones comencemos nosotros a ubicarnos, a posicionarnos y a darnos cuenta realmente de nuestra ubicación, comenzamos a cambiar nuestra oración. Y eso es lo que quería Jesús. Jesús le está enseñando a los discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, está mucho más alto. Ahora mira lo que pasa con Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Te das cuenta? Cuando tú te ubicas, lo segundo que ocurre es que tu ubicación revela tu condición. Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías hizo lo correcto. Ahora, es importante notar lo que nos había dicho el versículo 1. El versículo 1 nos había dicho, en el año que murió el rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? Mira lo que nos está enseñando la palabra. Nos está enseñando acerca de un Isaías que se ubicó cuando un Usías no se ubicó. Usías fue aquel rey que entró delante del templo y, amados hermanos, quiso quemar incienso. ¿Te recuerdas? Y dice la palabra del Señor que le brotó la lepra desde la frente hasta todo su cuerpo. ¿Te das cuenta lo que nos está enseñando la palabra aquí? Cuando nosotros nos ubicamos, comenzamos a darnos cuenta en nuestra condición. Y dice aquí, y hablando en medio del pueblo que tiene, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, Dios es misericordioso y compasivo y limpia nuestra culpa. Pero ¿dónde comenzó? El secreto fue comenzar con ubicarnos, darnos cuenta: wow, es tan sublime Dios. ¿Te has dado cuenta que el día de hoy se está dando algo que la gente ya no se arrodilla a Dios? ¿Por qué? ¿Te das cuenta los secretos que nos está enseñando el Padre nuestro? Tú te darás cuenta que hay iglesias que ya no se arrodillan a Dios. No sé, eso está pasando en las iglesias. Si tú vas a una iglesia donde todavía se arrodilla, aprovecha la presencia de Dios ahí. Porque eso significa que es una iglesia que se ubica correctamente. Pero después mira lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Lo cuarto que ocurre es que cuando nosotros nos ubicamos, se revela nuestra condición. Dios manda misericordia y compasión y limpia nuestra culpa. Y entonces, una vez limpios, ¿qué hace el Señor? Revela su voluntad. Y de esa manera funciona esto. Estos secretos, amados hermanos, están ahí en la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo tercero que nos muestra el Padre nuestro, vayamos por favor ahí. Santificado sea tu nombre. O sea, amado hermano, el Padre nuestro no es para que nosotros lo manejemos en una forma de repetición y repetición. Es para que nosotros estudiemos los secretos que hay allí y los pongamos en práctica. Mira lo que dice entonces: santificado sea tu nombre, nos habla de respeto. Mateo capítulo 6, versículo 9. Ahora, es interesante porque los hebreos pensaban en los nombres como una revelación que encerraba algún atributo característica de la persona nombrada. Por ejemplo, en el nombre de Adán significa de la tierra o sacado de tierra colorada. Su nombre revelaba su origen. Hay un número de nombres para Dios en las Escrituras, pero ningún solo nombre o aún la multiplicidad de nombres pueden revelar todos sus atributos. Esto lo saqué del diccionario Fundamentos de Teología Pentecostal. Entonces, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, te voy a dar secretos de que te van a ayudar para que tus oraciones sean escuchadas. Cuando tú respetas el nombre de Dios que sale de tu boca, que lo llamas, cuando lo llamas a Él, cuando invocas su nombre, eso significa, amados hermanos, que el respeto se debe de manifestar en diferentes áreas. Una de ellas son nuestras palabras. Tú no puedes invocar el nombre del Señor y hablar malas palabras. No se puede. Porque una de las cosas que nos está enseñando Jesús es que se debe de respetar el nombre de Dios. Y si el nombre de Dios sale de nuestra boca, entonces debe de cambiar varias cosas en nosotros. Y una de ellas es nuestras palabras. ¿Por qué la gente ora y ora y ora y Dios no escucha? Por estos secretos. Santificado sea tu nombre debe de cambiar. Si tú respetas a Dios, debe de cambiar tu forma de hablar. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Vayamos rápidamente ahí. Éxodo capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. No tomarás el nombre
de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, démonos cuenta que esto es de mucha importancia. Lo segundo que debe de impactar, el tú respetar el nombre de Dios que invocas con tu boca. Lo segundo que debe de impactar es tu conducta. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Te das cuenta, amado hermano? Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, cuando nosotros respetamos el nombre de Dios, debe eso de afectar nuestras palabras, nuestra conducta, pero también debe de afectar nuestra reverencia a Dios. Salmos capítulo 29, versículo 2. Dice ahí: dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Mira qué interesante. Y también, amados hermanos, cómo tú te conduces en medio del pueblo de Dios es importante. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que el Padre nuestro encierra varios secretos. Ya vimos 3 de ellos, 3 muy importantes. El tener respeto cuando tú sabes que tú invocas el nombre de Dios. Debes de respetar el hecho que invocas el nombre de Dios. Que de tu boca sale el nombre de Dios. Cuando oras, cuando adoras, cuando estás en la iglesia. Eso significa que debe de afectar cada una de estas áreas que te mencioné aquí. Ahora, sigamos viendo porque hay mucho más que vamos a aprender el día de hoy. Después sigue, venga tu reino. Mateo capítulo 6, versículo 10. Esto habla de orden divino, amados hermanos. Esto habla acerca de la voluntad de Dios. De abrazar la voluntad de Dios. De permitir que la voluntad de Dios se haga en tu vida y en mi vida. Venga tu reino. Y entonces tenemos que tocar acerca de la voluntad de Dios. Una de las cosas que tienes que saber de la voluntad de Dios es de que la voluntad de Dios es bien compleja y tiene diferentes partes. Está, por ejemplo, la voluntad de Dios decretada. Amén. Esta voluntad de Dios decretada nadie la puede cambiar, nadie la puede alterar. Esta voluntad de Dios es firme. Cuando Él decide hacer algo y nadie puede cambiarlo. Cuando Él hizo la luz, cuando Él hizo los planetas, nadie pudo poner ninguna queja, nadie levantó la mano, nadie dijo nada en contra de lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque esa es una voluntad decretada. Pero también en la voluntad de Dios está la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada es su palabra. Amén. Esa es la voluntad revelada de Dios. Pero hay una voluntad que está escondida. Se le conoce como la voluntad secreta de Dios. Amén. Ahora,
En medio de la voluntad secreta y la voluntad revelada, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla acerca de los 3 niveles de esa voluntad. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y perfecta voluntad de Dios. Amado hermano, cuando nosotros comenzamos a pedirle a Dios que queremos el orden divino de su reino sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, te tengo noticias. Comienzan a haber cambios drásticos en todo. El venga tu reino significa que van a haber movimientos fuertes. Significa que vamos a tener que aprender a vivir en la voluntad revelada de Dios para que así se vaya manifestando la voluntad secreta de Dios. Significa que vamos a comenzar en la voluntad buena de Dios y vamos a comenzar a caminar hasta llegar a la voluntad agradable de Dios y terminar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabes cuántos planes Dios tiene para nosotros? Y los planes que Dios tiene para nosotros tiene diferentes niveles. Tú puedes decir, yo estoy en la buena voluntad de Dios ahorita, pero no podemos decir que estamos totalmente en la perfecta. ¿Por qué? Porque ese es un progreso. Amén. Es un caminar. Entonces, aquí Jesús está hablando de un orden divino, de permitir que Dios venga a gobernar nuestras vidas, familia, hogares, matrimonios, iglesia. Mira qué hermoso. Bueno, sigamos viendo porque se pone bien interesante. Ahora, entonces, nos damos cuenta ahora, amados hermanos, de que dice en el capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una de las cosas que tenemos que saber es de que aquí puede estar refiriéndose al pan físico, pero sabemos que Jesús ya había enseñado, unos capítulos antes, había enseñado acerca del pan que no es físico. En el capítulo 4, versículo 4, 2 capítulos antes, había enseñado, ahí mira por favor el capítulo 4 de Mateo, versículo 4, lo voy a poner acá también, Mateo 4:4, donde dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús está enseñando ya desde el capítulo 4 que el pan no es solamente físico, sino que nuestro espíritu necesita de un pan espiritual. Y nos dice que toda palabra que sale de la boca de Dios es pan para nuestro espíritu. Mira qué interesante. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso. Porque ahora, amados hermanos, podemos ir a una de las historias más bellas del Antiguo Testamento, donde vamos a aprender 4 cosas que tenemos que saber acerca de este pan que ellos comieron físicamente, pero que nosotros comemos espiritualmente. Éxodo capítulo 16, versículo 14. Vayamos ahí, por favor. Éxodo 16, 14. Lo voy a leer aquí en mi Biblia también porque me gusta las notas que a veces tengo acá. ¿Lo tenemos? Éxodo 16, 14. Ok. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda,
redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Bueno, la primera cosa que vamos a aprender acerca de esta escena que se nos está hablando ahí en el libro de Éxodo, está hablando acerca del maná, ¿verdad? Ahora vamos a entender nosotros de que aquí Jesús está enseñándole a sus discípulos, pidan el pan, pero sabemos que en el capítulo 4 ya les había hablado de un pan espiritual. O sea, amado hermano, que esto se puede aplicar también para lo espiritual. Yo te voy a enseñar acerca del pan espiritual hoy. Pero tú pide el pan físico, pero el pan espiritual es más hermoso y más rico. Mira lo que dice entonces. Éxodo capítulo 16, versículo 14, nos enseña de que era algo que se tenía que buscar todos los días. Amén. Tenía que ser una porción diaria. Es más, cuando no se buscaba todos los días, Dios daba una doble porción, que era el séptimo día. ¿Te recordarás? Ellos no podían salir a recogerlo, sino que Dios les iba a dar el sexto día una doble porción. Amén. Para que tuvieran alimento. Igualmente nosotros. Debemos de saber que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos dependientes de Cristo, dependientes de su palabra. Esto significa, amado hermano, que debemos de buscar una porción diaria del pan. Por eso dice Jesús, el pan nuestro de cada día. Dánoslo, ¿cuándo? ¿Mañana? No. Dánoslo hoy. Lo segundo que vamos a aprender, amado hermano, es que venía un rocío antes. Ahí estamos viéndolo desde el versículo 12 al versículo 15. Venía un rocío antes del pan diario. Esto es muy importante, porque este rocío tipifica la presencia de Dios, tipifica que debe de haber una preparación antes de nosotros recibir. Una de las prácticas que debemos de nosotros tener es que antes de abrir la palabra, ponte a orar. Ponte a preparar el terreno. Antes de que cayera el maná, el terreno debía de estar preparado. Igualmente nosotros somos polvo, nosotros somos terreno. Es más, Mateo capítulo 13 nos muestra, Jesús trata al ser humano, al corazón del ser humano, como tierra, como terreno. Entonces, amado hermano, nosotros también debemos de estar preparados para recibir. Es más, vayamos allá a Santiago. Nos vamos a dar cuenta que nosotros es de mucha importancia estar preparado nuestro terreno para recibir la palabra. Mira lo que dice. Capítulo 1, versículo 21 de Santiago. Santiago 1, 21. ¿Tenemos? Dice así. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para que la palabra entre en buen terreno, debemos de limpiar el terreno antes. ¿Te das cuenta? Dice que nosotros debemos de desechar toda inmundicia. ¿De dónde? Del terreno. Toda abundancia de malicia hay que limpiarla. ¿De dónde? Del terreno. Por eso me gusta mucho esta historia acerca del maná. Porque aquí nos van a enseñar, amados hermanos, cómo es que se va limpiando, cómo son cada uno de los pasos. Y esto nos van a hablar bastante. Es más, fíjate que la palabra de Dios nos muestra que antes de que ellos prepararan, los sacerdotes prepararan las lámparas, tenían que quemar incienso. Y dice la palabra del Señor, si no se quemaba el incienso, no se podían preparar las lámparas.
Se tenía que echar aceite en las lámparas, pero para echar aceite en las lámparas se tenía que estar quemando incienso. El incienso es figura de la oración. Para nosotros realmente tener nuestras lámparas preparadas, necesitamos quemar incienso. Necesitamos orar. Necesitamos adorar. Amén. Miremos qué más. Lo tercero aparece ahí en Éxodo capítulo 16, versículo 16. Vayamos rápidamente. Éxodo 16, 16. ¿Lo tenemos? Dice así. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Lo tercero que vamos a aprender es que tenía que ser buscado y recogido. Significa, amado hermano, de que tenemos que nosotros hacer el esfuerzo de venir a buscar el pan. Dios lo tiene ahí preparado, pero solo lo tiene preparado para los que lo van a buscar. ¿Te das cuenta? El que se quedara en su tienda no comía, pero el que salía a buscarlo, ya Dios tenía garantizado de que ahí va a estar el maná. Nosotros tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a recogerlo. Y amado hermano, la garantía está ahí. Cada vez que nosotros hacemos el esfuerzo de venir a recoger el maná, de venir a recoger la palabra para cada día, Dios garantiza que ahí va a estar y nos la va a dar. Te quiero preguntar algo. ¿Qué fue lo que estudiaste hoy de la palabra de Dios? ¿Cuál fue tu enseñanza que Dios te dio en tu devocional el día de hoy? Escríbemela en los comentarios. Quiero escucharte. Quiero leer ahí qué fue lo que el Señor te mostró en este día, porque eso es de mucha importancia. Amado hermano, tú pudieras, en cualquier momento que alguien te pide una palabra, el Señor te puede estar hablando en tu devocional. Sin darte cuenta, entonces usas lo que Dios te dio. Usa lo que Dios te dio. Amén. La cuarta cosa que vamos a encontrar ahí. El maná requiere obediencia. La desobediencia no produce alimento. Mira qué hermoso ese punto. Éxodo 16, 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. El maná en el Éxodo requería obediencia. El maná del día de hoy, el pan nuestro de cada día, requiere que se le obedezca. Amado hermano, cuando tú lees algo que Dios te está hablando, sé obediente. Que no nos entre en un oído y nos salga por el otro. Porque, amado hermano, por eso es de que cesa el maná. Por eso es que se pone gusanos en el maná. Por eso es, amados hermanos, de que viene la molestia del Señor. ¿Por qué? Cuando nosotros no somos obedientes a las instrucciones que requiere el maná. A la obediencia que requiere el maná. 4 puntos muy importantes. Ese pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es de mucha importancia, pero no pensemos solamente en el pan físico, sino pensemos también en el pan espiritual que Dios quiere darnos. Sigamos viendo, porque ya tenemos que terminar. Ahora, se nos da aquí 3 oraciones. 3 oraciones en 3 distintos tiempos. Estas próximas 3 líneas deben de estar en armonía, amado hermano. Por ejemplo, no puedes pedir que te perdonen si tú no perdonas.
Y la oración de tu presente afecta tu futuro. Dice ahí, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas 3 líneas deben de estar en armonía, porque representan tu presente, tu pasado y tu futuro. Perdónanos nuestras deudas, presente. Como también nosotros perdonamos, pasado. Y no nos metas en tentación, futuro. Las 3 líneas que deben de estar en armonía. Amén. Ahora, termino con esto. Hay ingredientes específicos. Ya aprendimos al principio de esta clase que algunos de los ingredientes no son las repeticiones. Amén. No son nada de eso que vimos al principio de la clase. Pero sí hay ingredientes que Dios requiere en la oración que nosotros hagamos. Miremos cada uno de estos ingredientes y con esto vamos a terminar. El primero, se necesita hacer la oración en el nombre de Jesús. No en el nombre de un santo, no en el nombre de la abuelita, no en el nombre de nadie más. Se necesita y es un requisito. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es la oración base. Amado hermano, cuando se hacía lo que es el incienso, el fuego del incienso, se tenía que agarrar de las llamas que estaban en el holocausto. Eso significa, amado, en el altar del holocausto. Eso significa que no podían traer fuego de ningún otro lado. Tenía que ser fuego del altar del holocausto, porque eso tipifica a Jesús. Ahí en el altar del holocausto se iba a consumir la ovejita. Se iba a consumir el cordero. Y entonces se iba a usar el fuego que estaba ahí para las demás partes del tabernáculo. Y una de esas secciones era el altar del incienso. ¿De dónde había venido el fuego? El fuego solamente podía ser divino. Tenía que venir del cielo. Ahí no miramos a un Moisés encendiendo el fuego, no. Dice la Biblia que descendió fuego del cielo. ¿Te das cuenta? O sea, para que descendiera fuego del cielo tenía que ser acepto el holocausto. Por eso no podemos hacer oraciones en ningún otro nombre. Porque el holocausto que fue acepto en la cruz del Calvario fue el holocausto de Jesús. Fue el sacrificio de Jesús. Fue acepto. Por eso nuestras oraciones deben ser en el nombre de Jesús. Miramos qué más. También deben de contener fe. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Fe. Debes de tener fe, confianza de que Dios te escuchó. Tercero, debe de ser en la voluntad de Dios. Dios no escucha todas las oraciones. Santiago nos lo dice bien claro. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te das cuenta? La próxima. Perseverancia. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Te lo voy a poner así para que lo puedas ver bien. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. No voy a hablar mucho aquí de perseverancia porque ya lo vimos la semana pasada. Hablamos de un Elías, hombre de fe, y cuánto él oraba. Amén. Pero también
es importante que sepas el lugar. El lugar es un lugar, cuando hagas tu oración, donde no hay mucha distracción. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El lugar es de mucha importancia. Lo próximo, la hora. Dice Marcos capítulo 1 versículo 35. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Por qué la hora? Porque la hora te dice acerca de la prioridad. ¿Qué tan importante es la oración que vas a levantar? Y por último, pidan, busquen y llamen. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. De mucha importancia esta enseñanza acerca de la oración. Espero que haya podido expresar lo que realmente esta oración nos viene a enseñar. Así que te invito para la próxima semana. No te pierdas ninguna de estas clases, de estas lecciones, que creo que van a ser de mucha bendición para ti. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero la próxima semana. Nos vemos.